Para la lección de hoy les había dejado pensando en dos ejercicios de esta parte de tensores, que son dos ejercicios tranquilos, pero importantes que hablemos de ello. El primero era muy técnico, que era el 4-3-8. El 4-3-8 les propone algo sencillo, porque ya lo calculamos, ¿verdad? Resolvimos 4-3-5 la clase anterior. Entonces, como usted ya tiene 4-3-5, llegar a 4-3-8 es un poquito más sencillo, porque les pide, a partir del tensor métrico, que ya lo encontró en 4-3-5, calcule los símbolos de Christoffel, que es el gamma de K y J. Entonces, lo ven, porque es un poquito tranquilo, porque usted ya sabe que G y J solo tiene 3 entradas. Entonces, la cantidad de estos objetos que usted va a tener, aunque, ¿lo ven? Serían muchas entradas, pero ya de solo del inicio, usted solo tiene 3 entradas debido a este objeto. Entonces, este objeto le va a quedar con menos entradas. Para que estemos todos de acuerdo, resulta que este objeto solo tiene 2 entradas. Solo va a tener la entrada que es gamma 1, 2, 2 y esa entrada menos rho, o creo que habíamos usado rho o r, la coordenada radial. Y este tiene el que es 2, 1, 2, que ese es 1 entre rho, la coordenada radial. Y solo tiene esas 2 entradas. Todas las otras que ustedes calculan les da 0. Entonces, aunque podría ser un objeto muy grande, resulta que por las condiciones que tenga su métrica, este objeto tiene pocas entradas. Y realmente este objeto, que puede parecer abayazador, es un objeto que suele tener pocas entradas para las métricas que usamos día a día. Entonces, eso es algo importante que ustedes lo deben de recordar. Entonces, puede parecer abayazador, pero realmente tenemos pocas entradas. Después les dejé pensar en 4-3-10. Para 4-3-10, ese es un ejercicio que es relativamente muy directo. Para 4-3-10, ese ejercicio les dice mostrar que la derivada covariante de G y J en K vale 0. Y también les pide demostrarlo para el caso contravariante. Entonces, ese es un ejercicio que es relativamente directo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, calcular la derivada de este objeto. Lo que sabemos es que esta derivada va a estar relacionada con estos elementos. Entonces, claro, vamos a tener que la presencia de estos elementos va a hacer la cancelación tal que obtenemos el caso 0. Entonces, empecemos con nuestra definición. Vean que entonces la derivada covariante de G y J en K va a ser igual a la derivada parcial en K de G y J. Ese es nuestro primer objeto. Menos gamma en alfa de y K por G
de alfa j. Y este sería para el primer índice, ¿verdad? Entonces, como este objeto tiene dos índices, tenemos otro para el otro índice, que sería gamma de alfa jk con g de y alfa. Entonces, este para el primer índice y este para el otro índice. No hay un orden particular, pero simplemente necesitamos uno para cada índice. Entonces ahora veamos qué pasa con nuestro símbolo de Christoffel, ¿verdad? Con la conexión, que es tal vez lo que vamos a tener ahí que trabajar. Entonces, tenemos la primera, que es esa derivada parcial, esa no va a cambiar, y ahora menos el símbolo de Christoffel. Entonces, el símbolo de Christoffel va a ser un medio de G de J alfa por G de alfa beta, y aquí abro paréntesis. Voy a tener entonces la derivada parcial en I de G beta kappa, no, perdón, K. La derivada parcial de beta, la derivada parcial en I de beta K, más la derivada parcial en K de G beta I, menos, ¿se acuerdan? El tercero es negativo, la derivada parcial en beta de G y K. Y esto sería este primer caso. Ahora vamos a tener otro debido al segundo caso. Vean que el del segundo caso va a ser menos un medio y seguimos como la misma perspectiva. Va a ser G de I alfa por G de alfa beta. Abro paréntesis, vamos a tener la derivada parcial ahora en J de G de beta K más la derivada parcial en K de G de beta J menos la derivada parcial de beta de GJK. Y entonces, claro, ahora aprovechamos y hacemos gimnasia de índices, que tal vez es lo que aquí puede parecer un poquito complicado. Entonces nos vamos a aprovechar de la gimnasia de índices para ver qué forma tienen estos dos objetos. Voy a borrar aquí arriba. Entonces, vean. Voy a tener que esto, voy nada más aquí a recordar que esto es lo que estamos calculando, va a ser igual al primer elemento, ese no ha cambiado, que es la derivada parcial de G y J, menos
un medio, abro paréntesis, de la derivada parcial en I de GJK, más la derivada parcial en K de GJI menos la derivada parcial en J de G de IK. Y lo mismo pasa con el otro, va a ser un medio de, abro paréntesis, de la derivada parcial en J de G de IK menos la derivada parcial en K de G de IJ, perdón, más, menos la derivada parcial de I de GJK. Todos conmigo, ¿verdad? Lo único que hice fue hacer la gimnasia de índice respectiva. Entonces, véanlo aquí. Vean este primero. Este objeto que está aquí hace que beta suba como un alfa. Y este objeto que está aquí hace que este baje como un J. Entonces, por eso tengo la derivada parcial en I de JK. Vean ahora el que sigue. Vean este que está aquí. Agarra el beta y básicamente lo vuelve un J. Entonces, agarro el beta y ahora es un J. Y vean que pasa lo mismo aquí. Ahora el beta se vuelve un J. El beta es un J. Lo mismo pasa con esto que está aquí. Ahora esto hace que el índice beta se vuelva una I. Entonces esto va a ser, aquí era un beta, ahora es una I. Igual aquí, ¿verdad? Con este hace que esto sea I. Tengo GIJ menos el delta de IJK. Y ahora ese objeto es cero. Que es tal vez lo que tenemos que ver. Vean que este objeto que está aquí, este que está aquí, se cancela con este que está aquí. Este que está aquí, ¿lo ven? Se cancela con este que está aquí. Solo nos queda este de aquí del medio, ¿lo ven? Pero por supuesto, entonces, este del medio simplemente es la derivada parcial en K de G y J menos un medio de la derivada parcial en K de G y J menos un medio de la derivada parcial en K de GJI. Y entonces, claro, estos dos medios me hacen uno entero y esto es 0. Ahora, eso lo tenemos que ver con cuidado, ¿sí? Aquí es donde viene la parte más cuidadosa. Yo les conté, a esto se le llama la metricidad de la métrica. Entonces, vean que esto hace que la métrica sea simétrica. ¿Lo ven? La razón por la cual sabemos que hay una simetría en la métrica es por este objeto. ¿Lo ven?
Este objeto hace que esto que está aquí, que es la derivada en JI, ocurra esto. Entonces, es uno de los temas que son más sensibles. Lo olvidamos porque de alguna manera definimos que el espacio métrico cumple esto, pero les decía que es uno de los puntos sensibles. Y que por eso es interesante en lo que aprendemos de física. Y tenemos que tenerlo ahí con el cuidado del caso. Preguntas. Y esta es una parte interesante que les cuento, ¿verdad? Esta parte de cómo mover índices es algo que se vuelve muy usado dentro de la física. Y por mucho tiempo los tensores solo servían para mover índices, por decirlo de una manera, pero hoy en día, como les digo, este tipo de temáticas se pueden exportar a áreas de la física donde ya nos preocupa más el tensor, el campo tensorial como tal. ¿Todos conmigo? Ahora vamos a hacer un cambio para poder hablar del siguiente tema en el curso. Entonces voy a borrar. ¿Sí? Vamos a hablar de uno de los conceptos más profundos en la física. Por supuesto, exportado de las matemáticas. Entonces, vamos a hablar primero de variedad. Variedad es este concepto que se utiliza en las matemáticas. Aún, lo que pasa es que el español se nos queda un poquito corto. Entonces, utilizamos la palabra variedad para traducir manifold en inglés. Y por supuesto, la traducción directa de variedad en inglés también existe dentro de las matemáticas. Entonces, estamos usando una misma palabra en el español para dos conceptos de las matemáticas. Entonces, a veces para tener en claro que esta variedad es la variedad que estamos hablando, muchas veces ustedes la ven escrita como variedad diferencial. Pero eso es algo del español como para no confundir las dos ideas de variedad. Entonces, vamos a hacer esta definición alrededor de variedad. El ejemplo más común cuando usted habla de variedad es cuando usted se da cuenta, por ejemplo, que la variedad que representa una taza de café es la misma variedad que representa una dona. Son la misma variedad. Diferencialmente, una taza de café y una dona son el mismo objeto. ¿Ven? Vamos con un poquito de cuidado a ver qué significa eso. Entonces, vamos a tener que poder explicar por qué una dona es lo mismo que una taza de café.
a través de su variedad diferencial. Tienen la misma variedad diferencial. Vamos a hacer la definición. Evidentemente, como todo lo que hemos venido haciendo en el curso, vamos a hacer la definición que le funciona a la física. ¿Se acuerdan? Los matemáticos después hacen esta definición que es más elaborada, pero la primera definición que ustedes como físico tienen que tener es esta, ¿sí? La que vamos a dar. ¿Qué es una variedad? Una variedad es un objeto que mapeado a trozos, cada trozo se ve como R a la N. Entonces, este es el ejemplo más común, el planeta Tierra. El planeta Tierra es una variedad. El planeta Tierra es una variedad que es dos-dimensional. Entonces, el planeta Tierra usted lo puede completar a punta de parches dos-dimensionales. Esos parches dos-dimensionales ustedes le llaman planos. ¿Lo ven? Usted agarra el planeta Tierra, que es una variedad, tiene una forma ahí irregular, pero diferencialmente se ve como R a la 2 y ustedes pueden ir a la municipalidad y pedir el plano de su pedacito de tierra. ¿Lo ven? Y usted puede tener un plano de todos los pedacitos del planeta Tierra y con eso reconstruir la variedad. Eso es R a la N. Entonces, el planeta Tierra es una variedad. Usted lo puede completar a punta de trozos y cada trozo se ve como R a la N, que en este caso sería R a la 2. ¿Sí? Técnicamente, estos trozos no tienen por qué ser cerrados. Entonces, los matemáticos aquí meterían una palabra con trozos, cada trozo, que es un trozo abierto, es decir, los límites no tienen que ser muy importantes en ese trozo. Porque al fin y al cabo, como usted va a superponer trozo con trozo, la superposición de los trozos hacen el límite. Entonces, los trozos pueden ser abiertos. No tienen por qué ser cerrados. Entonces, si yo mapeo mi dona y yo me mapeo mi taza, necesito los mismos mapas. Esta dona tiene los mismos mapas que tiene esta taza. Y por eso puedo decir que estas dos variedades son la misma. ¿Sí? Vamos un poquito más profundo. Hasta ahí no quedamos. Vean que como ya podemos hablar de los trozos, podemos hablar de este objeto. Podemos hablar del objeto esfera. Entonces, usted puede tener este tipo de objetos. La esfera, usted puede tenerla de esta manera. Solo un círculo. A esto le llamo la esfera 1, que es un círculo. Puedo tener algo que sea la esfera 2. ¿Lo ven? Aquí este objeto localmente se ve como R a la N. Este objeto localmente se ve como R a la 2. ¿Qué sería este objeto? Bueno, la esfera que ustedes utilizan normalmente. El cascarón esférico, ¿lo ven? Eso, la S es por esfera en inglés, ¿sí? Y ustedes pueden tener S a la 3. ¿Qué sería S a la 3?
la esfera rellena, ¿sí? Entonces usted ya tiene la esfera completa. Puede tener S a la 4. ¿Sí lo ven? S a la 4 es simplemente la esfera, la hiperesfera, la esfera en 4 dimensiones. Y aún ustedes pueden tener S a la 0. ¿Qué es S a la 0? Un punto. ¿Sí? Ese es eso. Sí. S a la 3 está rellena. S a la 2 es solo el cascarón. ¿Sí? Solo tienes puntos de la superficie de la Tierra. Todos conmigo. Pero vean qué interesante. Como usted se ve como R a la N, R a la N siempre es mapeable en N. Entonces, tenemos una forma de cómo reinterpretar en planos cualquier forma, por más extraña que sea. Volvamos a este objeto. Este objeto realmente es un toroide. Ese es el nombre interesante. Este objeto es un toroide. Un toroide es el nombre técnico de una dona. ¿Sí? Un toroide. Un toroide, vean que es, en todo efecto práctico, una esfera con un hueco. ¿Sí? Eso es un toroide. Entonces, la dona es un toroide. Un T2. Y resulta que este objeto también es un T2. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque este objeto es simplemente un objeto con un hueco. La taza de café solo tiene un hueco. ¿Cuál es? No. El asa, ¿lo ven? Todo esto que está aquí dentro donde se echa el café, eso está afuera. Simplemente doblamos el espacio para que ahí se pueda contener un líquido. Pero todo eso es completamente cerrado. Entonces, su asa solo tiene eso. Igual un sombrero. Vean que un sombrero, si ustedes tienen un sombrero, este sombrero no es un toroide. El sombrero es una esfera común y corriente. ¿Sí? Vean que la ciencia está entonces en encontrar cuál es la métrica asociada a este objeto. ¿O cuál es la métrica asociada a este objeto? Eso nos va a permitir interpretar la física que ocurre en ese objeto. Entonces vamos a tener la variedad y de la variedad vamos a querer extraer cómo es la métrica. Entonces, un tema de investigación importantísimo en la física es encontrar cuál es la variedad del universo. ¿No? Si usted tiene la variedad del universo, usted va a saber cuál es la métrica del universo. Dicho de una manera. Por supuesto, esto es súper ideal, pero es parte de lo que se hace en la investigación en física. Si usted pudiera saber cuál es la variedad del universo. Entonces tenemos esta misión, agarrar variedades y de las variedades obtener la métrica. Porque claro,
de la métrica podemos obtener cómo son nuestros vectores. ¿De acuerdo? Porque entonces la métrica es simplemente este objeto, ¿se acuerdan? Y de este objeto se definen todos los vectores. Y claro, de todos los vectores, con lo que vimos, definimos el espacio vectorial. Y en el espacio vectorial está todo. Entre ellos están las ecuaciones diferenciales, que son la dinámica del sistema. Entonces estamos teniendo un camino a través de la forma más fundamental posible de llegar a las ecuaciones. Y las ecuaciones diferenciales son exactamente la evolución del sistema. Por supuesto, este es un camino, un plan demasiado grande y complejo y optimista de la física de poder llegar a esto. Pero es un camino que en ciertas áreas, en ciertas teorías, nos ha llevado a buenos resultados, que tal vez es lo que necesitamos entender. Claro, aquí viene algo que es particularmente delicado. Esta variedad no está accesible a nosotros realmente. Porque resulta que nosotros somos una hormiguita viviendo dentro de esa variedad. Este es el famoso ejemplo de la cinta de Mobius. ¿Se acuerdan de la cinta de Mobius? Entonces, la cinta de Mobius es esta cinta, para todo efecto práctico, es una hoja de papel, donde ahora usted la dobla de tal manera que esta que está aquí calce con esta que está aquí, pero a partir de una rotación. Entonces, no estás así, ¿verdad? Si usted la cierra así, ¿lo ven? Eso es un cilindro. Es una cinta de Mobius. Si yo ahora identifico este punto de aquí arriba con el punto de abajo y el punto de abajo con el punto de arriba. Aquí, como la hojita es corta, no me da, ¿verdad? Pero esa es una cinta de Mobius. Ahora, en la cinta de Mobius ocurre que ese objeto es de una sola dimensión. Una hormiguita encima de la cinta de Mobius, ella camina y siempre está en el mismo punto. En cambio, si yo hubiera cerrado esto como un cilindro, la hormiguita que está en la parte de arriba no puede llegar a la parte de abajo, a la parte interior del cilindro. Ella siempre va a vivir en la parte de afuera. Si ella está aquí en la parte de adentro, siempre va a vivir en la parte de adentro. En cambio, si yo hago ese sencillo cambio, ¿verdad? En lugar de pegar esta parte con esta parte, hago eso que les digo, ya ahora ella puede estar en los dos lados de la hoja. Va a poder leer las dos cosas. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos una hormiguita en la variedad del universo. Pero claro, necesitamos algún mecanismo que nos permita, siendo esa hormiga viviendo en la cinta de Mobius, saber si estamos en una cinta de Mobius o estamos en un cilindro. ¿Lo ven? Nosotros somos más inteligentes que la hormiguita. Y aquí vamos a encontrar, y ustedes ya lo sospechan, ¿no ven? ¿Yo qué hice para saber que esto era igual a esto? Ajá, pero ¿qué hice? Yo transformé este objeto a este objeto.
viene esa palabra, ¿lo ven? Transformación. Entonces, yo necesito hacer transformaciones. Y para los que se quedan solo en el estudio de topología, ese es el nombre técnico de estar estudiando esto, el pan de cada día es hacer esas transformaciones topológicas. Es el nombre técnico. Y ellos ahí se entretienen en ese mundo. Ver qué se transforma en qué. Que por supuesto ustedes saben que la pregunta siempre del millón es que si este objeto, hay algún espacio donde sea este objeto. Entonces, que un círculo sea un cuadrado. Es una bonita pregunta, que es súper filosófica en las matemáticas. Y hoy, como se acerca Halloween, hablemos de transformación. Y tenemos que entrar ahí para poder hablar de transformaciones. Vamos a hablar de una de las cosas más complicadas. Hablamos de la clase anterior de los espinores, que eso es lo que le daba miedo a Frankenstein, ¿se acuerdan? Ese es lo más terrorífico que hay en la física. Ahora hablemos de lo más terrorífico que hay en las matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben que, claro, Frankenstein es más físico, pero ustedes saben que el jinete sin cabeza es más matemático. Entonces, claro, esto es lo que le da miedo al jinete sin cabeza. Vamos a hablar de transformaciones. Antes de hablar de transformaciones, tenemos que hablar del teorema de la escogencia. El teorema de la escogencia es, como les digo, lo más terrorífico que hay en las matemáticas y aún es, al día de hoy, es tema de pleito entre todos los matemáticos. ¿Lo ven? Es la cosa más polarizante dentro de las matemáticas. Entonces voy a borrar por acá para que conversemos del teorema de la escogencia. Teorema de la escogencia. Estamos hablando de esferas. Entonces, el teorema de la escogencia es la siguiente. Estamos hablando de esferas. Ahora, vemos las esferas de forma diferencial. ¿Lo ven? Entonces, yo agarro una esfera. Aquí está. Y yo voy a hacer lo siguiente. La voy a partir en pedacitos. Pedacitos diferenciales. ¿Cuántos pedacitos diferenciales tengo? Vamos a llamarle DS. ¿Cuántos DS tiene este objeto? Infinitos, ¿sí? Todos conmigo. Infinitos pedacitos. Voy a tener infinitos mapas de DS. Ahora yo les doy de tarea, agarren la mitad de los DS y construyan una esfera. Y agarren la otra mitad de los DS y construya otra esfera. ¿Lo ven? Yo tengo infinitos pedacitos de S. Esto es S cuadrado, ¿sí?
y les digo, hagan 2 S cuadrados. Y aquí viene la pregunta. Y aquí, si estuviéramos en una clase llena de matemáticos, empieza a volar sangre. ¿Sí? Estas 2 esferas claramente son iguales entre ellas, ¿sí? En eso todos estamos de acuerdo, ¿sí? Ahora, una sola de ellas es igual a la original. ¿No ven? El credo reza, y esto reza el credo, infinito por un medio, ¿cuánto vale? Infinito. Eso es el credo, ustedes se persignan ante que infinito por un medio es infinito. ¿Lo ven? Entonces, de ahí, usted tiene, aquí hay la misma cantidad de S que hay aquí y que hay aquí. ¿O no? ¿Lo ven? Se llama teorema de la escogencia porque no tiene solución. Usted tiene que escoger vivir con uno de los dos. ¿Lo ven? Esto es lo más terrorífico de las matemáticas. Todos ustedes los voy a dejar pensando toda la semana cuál es la solución. Y les puedo decir, si usted es físico, dentro de usted siente que son distintas. ¿Lo ven? Si usted es matemático, dentro de usted siente que son iguales. ¿Lo ven? Esa es la diferencia entre un matemático y un físico en lo más fundamental. De alguna manera, los físicos sentimos. Por supuesto, los físicos sí tenemos sentimientos. Perdón. Que aquí hay un tema de volumen, ¿lo ven? En algún lado hay un tema ahí de volumen que claramente este volumen es diferente al volumen que hay ahí, ¿verdad? Pero el volumen no existe en las matemáticas como lo definimos en la física, ¿lo ven? Entonces, estamos diluyendo la densidad de estos objetos de alguna manera, entonces todo físico dice, ahí hay un movimiento de densidades que ¡pa! Pero un matemático se persina en que no existe la densidad y se persina en que infinito por un medio es infinito. Pero normal pensar que vivimos peligrosos. Como los números, los números naturales y los números no, estos son del mismo tamaño, porque ahí estás haciendo trampa. ¿Lo ven? Exactamente. Aquí estamos partiendo de lo mismo. Sea lo que sea esto, es lo mismo. Es el mismo conteo. Es no contable, ¿verdad? Porque los diferenciales que usted genera aquí son no contables. Entonces, usted puede ser una cadena de infinitas bolitas. Entonces, las más pequeñas van a terminar siendo... No, porque estás ahí, ¿verdad? Ahí es donde para. El límite no tiende. El límite ya sí se te diluye. Pero sí, usted puede empezar a generar muchas, no infinitas. Infinitas ya el límite te tiende a cero. ¿Lo ven? No lo ocupas saber. Toda esfera es divisible en infinitas partes. Ese es el procedimiento. Eso reza el credo. Toda esfera es diferenciable. Cuando decís que toda esfera es diferenciable, estás diciendo eso. Se puede partir en infinitos diferenciables. Y claro, como les digo, se llama teoría de la escogencia porque usted tiene que escoger un camino o el otro. O son iguales o no son iguales. Y como físicos escogemos el que no son iguales. La gran mayoría de los físicos sí escoge el de que no son iguales. Como les digo, hay un proceso donde se diluye la densidad de las partículas de los DS, entonces
Estamos ahí intentando entender eso en lo más fino posible. ¿De acuerdo? Yo, personalmente, no, yo soy físico. Yo pienso que no son iguales. ¿Verdad? No, dice. Hay algo que no entendemos de esta diferenciación que necesitamos entender. Pero por supuesto, de ahí, feliz Halloween, para que entiendan eso con cuidado. Vean que tenemos que parar cuando entendemos el concepto de transformación. Cuando hablamos de transformación, ¿lo ven? Tenemos que parar en un momento. Porque claro, yo estoy transformando esta esfera en dos esferas idénticas. ¿Lo ven? Que son una idéntica que la otra. Técnicamente, yo lo que voy a buscar es eso. Agarrar el objeto y aplicarle una transformación que no genere un cambio en el objeto. Eso tiene un nombre técnico. Ese nombre técnico es simetría. ¿Lo ven? Entonces, yo realmente para poder buscar cuál es la variedad, yo me voy a aprovechar del concepto de simetría. ¿Lo ven? Que ese es uno de los conceptos más profundos en la física. Simetría. Entonces, una simetría es una transformación que no cambia. Eso es una transformación. Vean que entonces la taza y la dona tienen la misma simetría, por decirlo de una manera. Ahí usted genera una transformación que hace que no cambie. Hay objetos con mucha simetría y hay objetos con poca simetría. Entonces, esto es una de las cosas un poquito más complicadas de entender. Y les puedo dar el ejemplo. Yo tengo un pedazo de hielo, un cubito de hielo. Y tengo una gota de agua. ¿Cuál tiene más simetría? Creo que la gotita tiene repartido más uniforme en todo su. Y ahora, no sé, un charco de agua. Igual que la gotita. ¿Verdad? Entonces, ¿lo ven? El líquido tiene más simetría que el sólido. ¿Sí lo ven? La demostración de esto es que yo tengo aquí un cubo de hielo. Lo roto 1 grado. No, 10 grados, digamos. Lo roto 10 grados. Pero en ese proceso lo saco ustedes de aquí del aula. Entonces tengo el cubo de hielo, salen ustedes del aula, los roto 10 grados, los hago pasar al aula. Ustedes saben si moví el cubo o no. En cambio, la gota de agua, yo los mando a ustedes,
roto la gota de agua a 10 grados, los hago ingresar y ustedes no saben. Entonces este objeto tiene más simetría. ¿Sí? Y claro, necesitamos una teoría para poder estudiar simetrías, porque eso está muy en el aire. ¿Lo ven? Necesitamos entender qué es la diferencia entonces de la simetría de este objeto de la simetría de este objeto, matemáticamente. Ustedes escuchan hablar de rompimiento espontáneo de simetría. Esa es una de las cosas más populares en la física. Rompimiento espontáneo de simetría. El universo en un momento solo tenía una fuerza fundamental y después aparecieron 4 fuerzas fundamentales, que son las que ustedes conocen: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Pero en algún momento todas eran una sola. Eso tenía más simetría, tener una sola fuerza. A eso se le llama el campo unificado. De alguna manera, en el Big Bang hubo un punto donde se rompió esa simetría. Y ahora, en lugar de tener una sola fuerza fundamental, tengo 4 fuerzas fundamentales. Ese es el rompimiento espontáneo de la simetría. Espontáneo porque no entendemos al día de hoy por qué en ese punto se rompen las simetrías. ¿Lo ven? Por eso es importantísimo entenderlo. Ya para ir cerrando, voy a borrar acá. Vamos a hablar entonces de la teoría que estudia las simetrías. Entonces, eso es lo que llamamos teoría de grupos. Esa es la herramienta que permite estudiar la simetría. Entonces, ya van viendo. A cada grupo de simetría le puede corresponder una variedad. Entonces, si yo puedo entender cuál es el grupo de simetría en una región, yo puedo entender a qué variedad está asociada esa región. Y es parte del camino que queremos seguir. Formalmente, vamos a definir qué es un grupo. Pero vamos a llegar a la teoría de grupos a través de ver simetrías. Eso es exactamente lo que queremos hacer. Ya hablamos del concepto de álgebra, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que un álgebra era un conjunto más una operación y otra operación que puede estar más o menos definida.
una operación más o menos. Entonces, claro, ustedes tienen el álgebra decimal, que es la que ustedes estudian en la escuela, donde el álgebra decimal ustedes la estudian con los números reales y tienen la suma y la multiplicación, que es la operación más o menos, porque no está definida el inverso de cero. ¿Lo ven? Esto es la definición de un álgebra. Un grupo, la idea es pensar en algo más chiquitito. Entonces, en un grupo es querer cómo fragmentar un álgebra. Ir a algo más chiquitito. Un grupo va a ser un conjunto y una operación. Que tienen alguna regla. ¿Sí? Piensen un poquito cómo esa definición calza a partir de lo que ustedes conocen. ¿Cómo se ve entonces en esa definición un álgebra decimal, que es la asociación que ustedes tienen a través de un conjunto? Y con eso podemos empezar la próxima clase.